Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente a la tercera semana. Muy bien, la clase anterior comenzamos a hablar de cada una de las etapas procesales y comenzamos a analizar la primera, que vendría a ser justamente la etapa postulatoria. En esta etapa postulatoria analizamos claramente en qué consistía la demanda, la calificación judicial de la demanda, y para ello quedó bien claro que existen 3 filtros, que es muy importante para poder verificar la existencia, la constitución y el desarrollo válido de la relación procesal. Nosotros sabemos que esos 3 filtros vienen a ser la calificación de la demanda, la resolución de las excepciones y el saneamiento procesal. Para ello, jóvenes, es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta a fin de garantizar que se declare procedente la demanda, que ese es el objetivo final dentro del inicio de la etapa postulatoria. Por eso no deben considerarlo y tener presente cada una de las indicaciones que se habló detalladamente en la clase anterior. ¿Por qué? Porque lo importante es que la demanda reúna todos los requisitos legales, que la demanda acompañe los anexos exigidos por ley, que el petitorio que esté contenido en la demanda sea preciso y completo, que la vía procedimental propuesta sea la correcta. En otras palabras, que se cumplan los presupuestos y las condiciones de la acción a fin de que finalmente sea declarada una relación jurídica procesal válida. Dentro del desarrollo de esta cátedra, eso para que ustedes puedan acordarse de tener el precedente de la clase anterior, ahora vamos a desarrollar en qué consiste el emplazamiento y sus efectos, así como las cuestiones probatorias, las excepciones y las defensas previas, que están dentro de esta etapa postulatoria, a fin de ver en qué medida se desarrollan cada una de estas figuras procesales. Tienen las orientaciones respectivas, y eso es lo que mencionaba hace un momento, la importancia que son los requisitos de forma y de fondo. ¿Cuándo? ¿Sí? Podrá declararse inadmisible o improcedente. Sabemos que la inadmisibilidad va a estar relacionada con los requisitos de forma y la improcedencia con los requisitos de fondo. Y eso se los dejé como tarea en la clase anterior. Para ello está claramente establecido dentro del Código Procesal Civil a fin de que ustedes puedan considerarlos el momento que van a interponer una demanda. Quedó claro la clase anterior que la etapa postulatoria era muy importante porque en ella se va a producir el saneamiento procesal, la conciliación si fuera el caso, la fijación de puntos controvertidos y el saneamiento probatorio. Pero para que comience a producir efectos jurídicos el proceso a partir de la interposición de la demanda, el primer paso que el juez debe tener presente para garantizar un debido proceso justamente es establecer el saneamiento procesal. Y para que se fije esta figura jurídica, tiene que haberse demostrado que existe una relación jurídico-procesal válida. Y para que exista esta figura jurídica, se tiene que cumplir las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Y eso ustedes lo deben tener presente porque lo vengo recalcando desde la clase anterior. Muy bien, continuemos. Vamos a ver ahora lo que es la ampliación y la modificación de la demanda. Es muy importante que ustedes sepan que cuando uno interpone una demanda, es muy probable que el demandante quiera modificar la demanda. Hay casos, imagínense, voy a interponer una demanda de alimentos, pero digo, ay, ya lo presenté. Pero, ¿sabe qué, señor abogado? ¿Por qué no de una vez discutimos tenencia y régimen de visitas en un solo proceso? Excelente, entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a modificar la demanda. Pero acá hay que tener algo. La modificación de la demanda importa un cambio en la pretensión procesal.
pero solo será posible hasta antes de que sea notificada al demandado. Cuando hablamos de una notificación del demandado, vamos a hablar aquí, la figura jurídica de la clase de hoy es el emplazamiento y sus efectos. Si eso todavía no se ha producido, entonces el demandante tiene la potestad, de acuerdo al ordenamiento jurídico, de hacer la modificación respectiva de la demanda, que es el cambio en la pretensión procesal. Sin embargo, hablar de ampliación es muy distinto. La ampliación de la demanda, por ejemplo, es una novedad que recoge el ordenamiento procesal. Y aquí únicamente va a comprender lo que es la cuantía. Y se puede esta realizar hasta antes de la emisión de la sentencia si se vencieran nuevos plazos o cuotas originadas en la misma relación obligacional. Ojo, por eso es que ustedes tienen que saber que esta figura se da únicamente en relación a la cuantía. Pero para ello, el demandante debe haberse reservado este derecho en la demanda, ¿ok? Por eso es que se le da esta posibilidad. En conclusión, estas reglas se aplican también a la reconvención, que lo vamos a analizar también más adelante. Continuemos entonces. Luego tenemos el traslado de demanda, la citación y el emplazamiento. Acá es muy importante que ustedes consideren de que toda demanda puede declararse inadmisible e improcedente. Si la demanda se declara procedente, obviamente se admite a trámite de la demanda, que es muy importante. Ya sabemos que en la inadmisibilidad se le da la facultad al demandante de levantar las observaciones que haya puesto en la interposición de la demanda. Entonces el juez le concede los plazos respectivos, algo que no pasa en la improcedencia, porque ahí de plano le declara improcedente y se archiva la demanda. Muy bien, por ello es muy importante que cuando hablamos de inadmisibilidad improcedente o en su defecto admite a trámite la demanda, es porque el juez es el único que tiene la potestad de calificar la demanda de manera positiva o negativa. Muy bien, comencemos entonces. ¿A qué se refiere el artículo 430 cuando habla del traslado del almacenamiento, de la demanda? Bien claro lo señala la diapositiva cuando se indica que el juez tiene la potestad de calificar la demanda positivamente, entonces se da por ofrecido los medios probatorios, confiriendo el traslado al demandado para que comparezca al proceso. ¿Mm? Para ello, es muy importante que cuando se va a producir el traslado de la demanda, no es otra cosa de hablar del emplazamiento. Aquí es la notificación con la demanda y el autoadmisorio al demandado. Nunca se olvide. Cuando yo voy a emplazar la demanda, una vez de que ésta haya sido calificada de manera positiva, entonces se le tiene que notificar al demandado y a esta se tiene que adherir el autoadmisorio, que viene a ser la calificación en la cual el juez la ha asumido de manera positiva sobre el acto jurídico procesal que es la demanda. Con el emplazamiento válido, como les mencionaba hace un momento, se establece justamente la relación jurídica procesal. ¿Y ello qué va a producir? Va a generar derechos y obligaciones, tanto para el actor como para el demandado. Si ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva, lo que justamente he mencionado frente al autoadmisorio es porque ella va a contener el emplazamiento con la notificación, con la finalidad de ver que se haya establecido una calificación válida en relación a la demanda, como lo estamos mencionando. Sigamos. El emplazamiento del demandado. Aquí, por ejemplo, el artículo 155 es claro en señalar
ya que en ella se establece que el acto de notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales. Por ello es muy importante, cuando les decía hace un momento, que cuando se da el emplazamiento hacia el demandado es la notificación, así como el autoemisorio. Y la notificación es porque un medio por el cual nosotros estamos poniendo conocimiento de a todos los interesados de todos los contenidos de las resoluciones judiciales que puedan haberse producido a cargo del operador del derecho. Por ello, la norma procesal, más adelante, va a establecer una serie de reglas para emplazamiento válido del demandado que lo vamos a analizar. ¿Qué nos señala el artículo 431? Aquí, por ejemplo, es bien claro en señalar el ordenamiento jurídico que esta figura jurídica del emplazamiento del demandado domiciliado en la competencia territorial del juzgado, ya que el emplazamiento del demandado se hará por medio de cédula que se va a entregar en su domicilio real, si allí se encontrara. Sin embargo, como hace un momento lo mencioné, existen muchas reglas para que el emplazamiento sea válido, porque no siempre se va a dar el hecho de que el demandado se encuentre en su domicilio real o no exista un domicilio real fijo o no se encuentre en territorio nacional o se desconozca su ubicación, como el caso anterior que les puse, ¿no? Sobre esta señora que aparentemente ha fallecido en el extranjero, pero finalmente se desconoce su domicilio real en estos momentos. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 432? Emplazamiento del demandado domiciliado fuera de la competencia territorial del juzgado. La norma es bien clara en establecer cuándo se da esta figura jurídica. Por ejemplo, ¿no? Si la demanda es interpuesta en Lima y el demandado vive en la ciudad de Arequipa, entonces el actor pedirá el emplazamiento mediante exhorto, pagando la tasa judicial respectiva. Por ello es que el juez de Lima, ¿qué es lo que va a hacer? Remitir el exhorto encargado al emplazamiento al juez de Arequipa, que pueda ser de su mismo grado y otro, a fin de que pueda darse de manera correcta dicho emplazamiento. Es bueno que ustedes lo sepan esto. Sin embargo, ¿cuándo no se va a pagar unas tasas judiciales? Y sépanlo cuando se tratase, por ejemplo, de un proceso de alimentos, porque la demandante está eximida de pagar cualquier tasa judicial en este tipo de proceso. Muy bien, entonces está claro que cuando el demandado no se encontrara en el lugar donde se le demanda, el emplazamiento se da a través de un exhorto que está en función a la autoridad judicial de la localidad en que se halla el demandado. Está clarísimo. ¿Qué pasa ahora cuando tiene que realizarse un emplazamiento fuera del país? Por ejemplo, si la demanda es interpuesta en Lima y uno de los demandados vive en Santiago de Chile, entonces el actor, ¿qué va a hacer? Va a pedir el emplazamiento mediante exhorto, pagando la tasa judicial respectiva y todos los derechos consulares correspondientes. Por ello es que aquí el exhorto va a ser remitido primero a la presidencia de la Corte Superior para que se autentiquen las firmas del juez y del especialista legal y fecha. Y así ésta lo remita a Relaciones Exteriores, quien a su vez lo va a remitir a exhorto al Consulado del Perú, ubicado en Santiago de Chile, con la finalidad de que esté debidamente notificado, ¿quién? El demandado, quien se encuentra fuera del país. Luego tenemos el artículo 432. Aquí se da 434, perdón. Aquí se da lo que es el emplazamiento de demandados con domicilios distintos. Cuando hablamos de emplazamiento de demandados, estoy ¿a qué? A una acumulación subjetiva, pasiva o activa. Se lo dejo eso para que lo contesten ustedes y puedan acordarse de Derecho Procesal Civil 1. Muy bien. Entonces acá
el emplazamiento son varios demandados con domicilios distintos. Un demandado está en Arequipa, otro está en Ayacucho, otro está en Lima, etcétera. Tal como lo señalo en este ejemplo. Por eso es que en este caso, cuando la demanda es interpuesta a varios demandados o ocupantes precarios, imaginémonos, cuyos domicilios sean Lima Centro, Arequipa, Lima Norte, Huancayo, entonces, ¿aquí qué va a suceder? Se emplazará a todos teniendo en cuenta el plazo que resulte mayor a fin de que los efectos sea para todos igual, ¿no? Simplemente lo que vamos es a ampliar justamente todos estos plazos para que todos puedan ser notificados debidamente. Y aquellos que estén fuera ya con el exhorto respectivo. Cuando hablamos de un emplazamiento a demandado indeterminado o incierto o con domicilio o residencia ignorada. Y eso en base también al ejemplo que les mencioné en la clase anterior de un caso que estoy teniendo en la Fiscalía Anticorrupción y que él justamente ha pedido la ampliación de los plazos en relación a la investigación preparatoria, justamente porque en estos momentos su domicilio es aparentemente incierto, toda vez de que se presume que haya fallecido, pero no se tiene el documento en el cual se indique del fallecimiento de la misma. Por eso nos tenemos que adherir a este artículo. Cuando el emplazamiento está dirigido a personas indeterminadas o inciertas, el emplazamiento debe alcanzar, ojo, a todos los habilitados para contradecir, y este será el primer paso mediante un edicto, tal como lo señala el artículo 165, 166, 168, y obviamente bajo apercibimiento de nombrárseles un curador procesal. ¿Y esto en base a qué? Porque teniendo en cuenta los plazos y haber agotado todos los medios de notificación, es que no puede estar desprovisto de una defensa aquel demandado que sea indeterminado, incierto o con domicilio o residencias ignorados. Y una vez agotados esos artículos que he mencionado, entonces se le va a nombrar un curador procesal. Si ustedes se fijan, el ejemplo anterior es sencillo y claro. Por ejemplo, si A compra un bien a B, cuando termina de cancelar el precio, el vendedor fallece, A desconoce quiénes son los herederos de B y sus respectivos domicilios reales, ¿cierto? Vamos a poner ese caso. Entonces, A pedirá que la demanda de otorgamiento de escritura pública se extienda con los de la sucesión de B, y eso es claro, solicitando su emplazamiento por edicto por el desconocimiento que él tiene de sus domicilios de cada uno de sus hijos, porque se les tiene que notificar a todos, bajo apercibimiento de designarse un curador procesal que lo represente. Efectuada obviamente todas las publicaciones y vencidos los plazos de acuerdo a la ley. Por eso es que A pedirá que se haga efectivo el apercibimiento, por lo que el juzgado procederá a designar un curador procesal, para que dicha parte procesal, quien sea personal al proceso, pedirá que se le sobrecargue la demanda para contestarla. ¿Sí? Sencillísimo. Continuemos entonces. Luego tenemos el artículo 436 cuando nos habla sobre el emplazamiento del apoderado. ¿Cuándo se da esta figura jurídica? Aquí, el emplazamiento podrá hacerse al apoderado siempre que tuviera facultad para ello y el demandado no se hallara en el ámbito de competencia territorial del juzgado. La clase anterior hablamos cuándo se denomina un apoderado, cuando hablamos de la representación y todas las figuras de ellas a fin de que ustedes puedan entender justamente el análisis que corresponde. Por ello es que de acuerdo al artículo 75, en el último párrafo del Código Procesal Civil, el otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad, de tal modo que no se presume la existencia de facultades especiales que no fueron conferidas en forma expresa e inequívoca. Y para ello se tiene que tener en cuenta cada uno, sí,
de los efectos en la cual va dirigida la representación, que pueden ser generales o especiales, de acuerdo a cómo se le haya dado la representación, si es que la hubiera. El emplazamiento con la demanda puede hacerse al apoderado, y eso ustedes lo deben de tener presente, siempre que tuviese la facultad especial para ser demandado en representación de su poderdante y de titular no domiciliara en el ámbito de competencia territorial del juzgado, tal como lo hemos señalado. Luego tenemos el artículo 437. ¿Qué nos dice el emplazamiento defectuoso? ¿Cuándo se da esta figura jurídica? ¿Se acuerdan cuando les mencioné el caso anterior, cuando el Banco de Crédito demanda por acción pauliana a una pareja de cónyuges por el incumplimiento del mutuo y deciden demandar también a su hija en vista de que ellos, en perjuicio del acreedor, hacen el traslado de su casa a través de un anticipo de herencia a su hija? ¿Pero qué sucedió? Para que se acuerden, que a ella le emplazaron siendo menor de edad y nunca le emplazaron de manera correcta, toda vez de que ella, al ser menor de edad, se le debió designar un curador procesal. Entonces ahí hubo un emplazamiento defectuoso. Es una de las formas. Vamos ahora, ¿qué acarrea esto? Que se declare nulo el emplazamiento si se hace contraviniendo ¿qué cosa? Lo dispuestos en el artículo 431, 432, 433, 434, 435 y 436. Otro ejemplo sería, en este caso, viendo los artículos, es cuando se le emplaza a un domicilio que no corresponde al real, a un domicilio que incluso no esté consignado en la RENIEC. Pero vamos a ver que, sin embargo, no habrá nulidad si la forma empleada le ofreció al demandado las mismas o más garantías de la que este código regula. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ello es que tampoco habrá nulidad si el emplazado comparece repito de nuevo para que podamos ubicarnos, que tampoco habrá nulidad si el emplazado comparece y no la formula dentro del plazo previsto. O si se prueba que tuvo conocimiento del proceso y omitió reclamarla oportunamente. Analizando ello, es bueno que ustedes sepan de que la nulidad, para que se establezca la nulidad de un emplazamiento y con ello la nulidad de todo lo actuado cuando una de las partes no ha sido emplazada de manera correcta, hay actos que también no invocan la nulidad. Por ejemplo, si yo lo he notificado en su domicilio que obra en su documento de identidad, no es nulo, porque es el domicilio que consigna toda persona como domicilio real. Esto es muy importante. Por ello es que también decimos que tampoco habrá nulidad si el emplazado comparece y éste no contesta la demanda dentro de los plazos previstos. Y obviamente aquí, ¿qué va a consignar? Que se va a probar que tuvo conocimiento del proceso, sin embargo, que la omitió reclamarla oportunamente porque no presentó la contestación de la demanda dentro de los plazos establecidos. De acuerdo a estas ideas, si el emplazamiento se hace en forma defectuosa, ¿qué va a pasar? Va a invalidar todas las actuaciones subsiguientes, como les he mencionado. Y por consiguiente, se retrotrae el proceso al momento anterior en que se produjo la nulidad, como el caso que les estoy mencionando. La hija que en un primer momento, cuando se interpone la demanda, en este caso por la acción pauliana, era menor de edad, y cuando pasado los prácticamente 4 años y llega a la Sala Suprema, que es la última instancia, porque ella es la que presenta un recurso de casación, ¿en vista de qué?
no se le había notificado válidamente, se había dado un emplazamiento defectuoso, se le había denegado la tutela jurisdiccional efectiva, se le había denegado el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque nunca se le designó un curador procesal. ¿Qué hizo el juez? Justamente lo que acabo de mencionar. Bueno, en este caso la sala declaró nulo todo lo actuado. Mira, sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia, 5 años prácticamente a la deriva, inválido, sin producir efectos jurídicos. Y eso es un error que no se puede cometer, tanto del juez, así como que también se le pasó al juez, al abogado de la parte demandante, de no tener en cuenta de que justamente cuando en el momento que plantea su demanda, reúna las condiciones de la acción y en este caso un presupuesto procesal. Muy bien, continuemos. Efectos del emplazamiento válido. Claro, hemos mencionado en qué situaciones se va a producir efectos cuando se da un emplazamiento no válido. Por ejemplo, como hablábamos, cuando este es defectuoso y va a acarrear la nulidad todo lo actuado, hasta donde se produjo el defecto. Muy bien, ahora vamos a hablar de aquellos de manera positiva. Aquí, ¿qué sucede? Primero, que la competencia inicial no podrá ser modificada, aunque posteriormente varíen las circunstancias que la determinaron. Ojo. 2, las pretensiones planteadas en la demanda no podrán ser modificadas porque ya se produjo el emplazamiento, ¿se acuerdan? Puedo yo ampliar, en este caso, modificar mi pretensión de la demanda, pero solo antes de que sea emplazado la demanda. 3, notificada la demanda al emplazado, el demandante no puede iniciar otro proceso haciendo valer las mismas pretensiones procesales. Ojo, es que acá se refiere de que no puedo iniciar más de un proceso, ¿sí?, con pretensiones procesales de la misma forma a otro juzgado. Ya no lo puedo hacer porque ahí también se plantearía, en este caso el demandado, la excepción de litispendencia, que se los voy a explicar más adelante. Lo único que deben de saber acá es que como demandante no puedo iniciar otro proceso ya habiendo iniciado en otro juzgado. Es imposible, bajo los mismos sujetos, hechos y objeto, ¿no? Y finalmente, el emplazamiento válido conduce a la formación de una relación jurídica procesal válida. Y se los vengo recalcando para que no se olviden estos términos. Siempre que se cumplan, obviamente, las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Tenemos los medios de defensa. He puesto aquí un cuadro en la cual ustedes lo deben de considerar a fin de que el demandado, cuando la demanda sea emplazada al demandado, él tenga en cuenta, y ustedes como futuros abogados de su patrocinado, si están en la posición del demandado, cuáles son los medios de defensa que ustedes deben de considerar para poder garantizar una brillante defensa sobre su patrocinado. Entonces tenemos medios de defensa de fondo, de forma y previos. Los medios de defensa de fondo es porque estos van a de frente cuestionar la pretensión. ¿Y cuál es un medio de defensa de fondo? La contestación de la demanda. Otro medio de defensa es de forma. Aquí va a cuestionar la validez de la relación jurídico-procesal. Miren, si cuestiona la validez de la relación jurídico-procesal, uy, se me viene a la cabeza. ¿Qué cosa? Las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Por eso es que aquí, cuando yo interpongo un medio de defensa de forma que vaya direccionada a la relación jurídico-procesal válida, ¿qué voy a plantear? Mis excepciones, tanto las dilatorias como las perentorias. Y eso es el tema que vamos a tratar también en esta clase. Otro medio de defensa tenemos los previos. Y estos se encargan de cuestionar el cumplimiento de un requisito o condición antes de continuar con el proceso. Por eso es que se llaman defensas previas, antes de. Muy bien, jóvenes, me voy a quedar aquí porque en la siguiente clase vamos a analizar qué son las excepciones procesales, que viene a ser la segunda parte de nuestra tercera semana.
Que tengan ustedes buen día y siempre recalcando que es muy importante que conservemos todas las medidas de salubridad, sobre todo en este tiempo, porque involucra salvar la vida de los demás y salvar nuestras vidas. Conmigo será hasta la próxima clase. Que tengan buen día.